Estamos con Rafael Vázquez Gallardo, que es neumólogo y responsable de la unidad de tuberculosis del área sanitaria de Vigo, creo que desde los años 90 a principios. Eso es. Y ha visto la evolución de esta enfermedad en estos años. Quería preguntarle cómo estamos ahora, o sea, cómo ha sido la evolución. Bien, la evolución desde el punto de vista de incidencia, número de casos, etcétera, ha sido muy buena. En el año 95 se creó el Programa Gallego de Prevención y Control de la Tuberculosis desde la Consellería de Sanidad, organizado en Salud Pública, y ha sido un programa que ha tenido un funcionamiento excelente en toda Galicia y hemos bajado la incidencia enormemente desde que funciona el programa, que es el año 95. Yo estoy trabajando en tuberculosis desde antes y he visto ese cambio, ¿no? Sí. Hemos bajado muy rápidamente y ahora con el empujón, quizá luego lo comentaremos, del coronavirus, que en nuestro caso nos ha venido a ayudar. Muy bien. Imagino que va por las mascarillas el tema. Eso es. Y quería preguntar, pues en este momento, más o menos cuántos pacientes activos puede haber y cuántos casos nuevos al año detectan. Bueno, pues como te decía, ha bajado mucho. En la actualidad, en el área de Vigo, las unidades de tuberculosis son de área, es decir, incluyen todo el área sanitaria, y estamos en torno entre 14 y 16 casos por 100.000 nuevos al año. Teniendo en cuenta que el área, redondeando, son en torno a 500.000, pues multiplicamos, yo no sé multiplicar mucho, 14, 15 por 5, y eso es el número de casos. Realmente son muy pocos casos y comparamos con, en el año 95 estábamos en torno a 500 casos anuales nuevos. Sí. Casos nuevos quiere decir que en cada año tienes esos nuevos más los que todavía se están tratando de años anteriores. O sea que el número de casos que tratas al año pues es un poco mayor que la incidencia, pero bueno, estamos en torno a eso, o sea, un descenso muy significativo. Y no sé si ha cambiado el perfil del paciente, o sea, Sí. ¿a quiénes afectaría ahora en este momento? También quería saber. Sí, este descenso tan significativo ha hecho que desde el punto de vista del tipo de paciente que tratamos haya cambiado mucho. En la actualidad la enfermedad se ha desplazado sobre todo a personas más mayores, generalmente personas que han tenido procesos tuberculosos en la juventud o en la infancia y que recidivan o se reinfectan ya de mayores, personas con otras patologías, sobre todo patologías que afecten al sistema inmunitario. Cada vez la gente vive más, cada vez tenemos tratamientos más agresivos, cada vez tenemos pacientes que sobreviven a procesos que anteriormente pues morían con más facilidad. Pensemos sobre todo en la patología neoplásica, pacientes con quimioterapia, y ese tipo de pacientes son los que vemos más ahora con tuberculosis. Vemos muy pocos pacientes jóvenes, pacientes en edad laboral, pacientes con hijos pequeños, que eso era lo que teníamos antes. Y no sé si es fácil de detectar y cuáles son las señales de alarma, ¿no? Pues eso está un poco relacionado con la pregunta anterior, porque la tuberculosis clásica, cada vez vemos menos tuberculosis clásica, que era más fácil de diagnosticar, una sintomatología más definida, unas alteraciones radiográficas más típicas, diagnósticos microbiológicos, es decir, detección del bacilo tuberculoso pues en las muestras del paciente. Ahora tenemos muchos pacientes que nos cuesta mucho diagnosticar, a veces es por descarte de otras sospechas, lesiones que no son las típicas, clínica, sintomatología que no es la típica, o sea que sí, ha habido un cambio no solamente en el tipo de paciente, sino en cómo se presenta la enfermedad. Podemos decir que es más difícil de diagnosticar, sí. Sí, hace años, muchos creo, se hablaba de una belleza tísica, entre comillas. No sé si eso se corresponde a los síntomas que había en aquel momento. Bueno, yo eso no lo he visto nunca, ¿eh? No. Pero bueno, efectivamente arrastramos pues desde la época de los románticos, ¿no? El estereotipo de belleza de estas personas pues lánguidas, muy pálidas, labios sonrosados y piel muy blanca. Pues bueno, que efectivamente la tuberculosis clásica que produce adelgazamiento,
palidez de la piel, etcétera. A veces por la fiebre, pues labios un poco más rojos y algunas partes del cuerpo pues más... era ese dato clásico de belleza, pero bueno, hoy en día ni siquiera creo que ese fuese la belleza, el canon, ¿no? El estándar de hoy. Pero bueno, yo ya no vi esos pacientes. No, bueno, y mejor, que no se sigan viendo. Y no, quería preguntarle si se considera a día de hoy todavía una enfermedad grave y al mismo tiempo cómo se trata, si hay un tratamiento fácil o bueno. Sí, bueno, es una enfermedad grave, efectivamente, pero tenemos tratamientos muy eficaces. La tuberculosis, cuando se trata, sobre todo cuando tratamos por primera vez una tuberculosis, tenemos tratamientos muy eficaces y en la mayoría de los casos se logra la curación completa, incluso si ha sido detectada tempranamente con pocas secuelas, que es otro de los problemas que pueden ocurrir. Sí es cierto que para eso necesitamos tener tratamientos adecuados. Quizá en donde vivimos, en un país occidental, rico, con todos los medios sanitarios a nuestro alcance, tenemos un poco desenfocado el tema de la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es un problema muy importante de salud en el mundo, no en Galicia ni en España, pero sí en el mundo. Hay que pensar que en el mundo todavía se mueren al año más de... pues en el año 2020, creo recordar, en torno a 1,5 millones de personas. Es decir, más de 1 millón de personas mueren al año por tuberculosis, más de 20 millones de personas enferman de tuberculosis en el mundo, y hay países donde no tienen recursos para tratamientos adecuados. O sea, sigue siendo una enfermedad muy importante. Si eliminamos el coronavirus, es la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa, y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. En un país como el nuestro tenemos tratamientos. El problema de la tuberculosis hoy en día es sobre todo las resistencias a los tratamientos farmacológicos. Si tratamos una tuberculosis que es sensible a los fármacos habituales, en la inmensa mayoría se cura. Y las tuberculosis resistentes en un país como el nuestro, que podemos pagar fármacos que algunos de ellos valen 20.000 euros, pues no hay problema. Pero pensemos en darle tratamientos muy caros en países que prácticamente no tienen un sistema sanitario público, ¿no? Claro, pues en este aspecto creo que uno de los avances más esperados es la vacuna, que no sé si también contribuiría a esos países, ayudar a esos países. No sé qué se sabe de esto, o sea, ¿cuándo saldrá o qué se sabe? Pues efectivamente ese es un tema muy, muy importante. La tuberculosis hoy en día no tiene una vacuna eficaz. En algunos países se siguen empleando vacunas muy antiguas para la tuberculosis, tienen ya un montón de años, que tienen una eficacia muy limitada. Bueno, no vamos a extendernos en para qué sirve exactamente, pero realmente tiene una eficacia muy limitada. Desde hace ya muchos años hay investigación en Europa y en otras partes del mundo en vacunas nuevas. Y hay una perspectiva muy probable de una próxima salida de vacunas que creemos que van a ser muy eficaces. Hay una vacuna española en concreto, hay otras, pero hay una vacuna española desarrollada en la Universidad de Zaragoza y que se fabrica aquí en Porriño, en Biofabri, y esa vacuna ha empezado la fase 3 de estudio hace unos pocos meses, y si hay dinero suficiente y los resultados son como se esperan, en un plazo no muy largo deberíamos tener vacunas eficaces. Eso efectivamente va a ser el tema fundamental, sobre todo para lo que comentábamos, de países donde tienen incidencias muy altas, donde no hay recursos para el tratamiento, y lo más importante será la prevención. Claro. Y sobre prevención quería hablar ahora, la prevención de los primeros años y la de ahora. De los primeros años, cuando se hizo el Plan Gallego, creo que hicieron un trabajo en centros educativos y empresas para reducir contagios. No sé en qué consistió ese trabajo. Bueno, lo que se hizo, habría que explicar. La tuberculosis es una enfermedad que uno primero se infecta y después puede desarrollar la enfermedad tiempo después. Entonces, una de las cosas que se hizo inicialmente fue detectar infectados, que eso es una cosa previa, ¿no? Es decir, el programa tiene varias bases. La primera, como es lógico y es la primera de todas, es tratar lo más precozmente posible a los enfermos, tratarlos correctamente, asegurar que se curen, y cuanto antes los trates, menos van a contagiar. Eso es lo primero, ¿no? Claro. Pero aparte de eso, también es muy interesante y muy importante para disminuir las tasas de enfermedad
descubrir los infectados y valorar a quienes de esos infectados se les puede tratar, porque también hay un tratamiento para la infección. Y si yo trato a un infectado, evito que enferme y disminuyo las tasas. Bueno, entonces, una de las cosas que se hizo fue buscar infectados. Entonces, en zonas donde, pues se pensaba que podía haber más infectados, pues se hicieron estudios en esos sitios para encontrar infectados. Y luego, además, se hicieron pues programas de formación para explicar cómo se transmite la enfermedad, cómo se puede prevenir, qué cosas podemos hacer para acudir lo antes posible a un médico para que nos diagnostique cuando tenemos sintomatología que pudiera ser sospechosa. Y eso son cosas que se hicieron formativas pues durante años, que ahora ya hacemos muy poco porque, como comentamos al principio, ha cambiado mucho, ¿no? el perfil, ¿no? Pero sí se hizo, sí. Y en la actualidad, comentaba usted al principio que el COVID les vino a ayudar a ustedes en este aspecto. Si nos puede explicar en qué sentido. Sí, bueno, ayudó en todo el mundo. Es decir, si nos fijamos en las tasas de declaración de casos que publica la OMS todos los años y vemos país por país, en el año 20 hay como un hachazo de disminución y que se prolonga al año 21 y que desgraciadamente pues está volviendo otra vez a subir. Bueno, ahí hay dos cosas que contribuyeron a esa disminución, pero desde luego una de ellas es el uso de pues las medidas de prevención que hicimos para el coronavirus. La distancia social, la mascarilla, por supuesto el cierre que hubo en todos los países durante unos meses. Eso evitó pues la transmisión de todas las enfermedades que se transmiten por vía aérea. Y la tuberculosis se transmite exactamente igual que el coronavirus. Entonces, claro, pues hubo una enorme disminución en la transmisión y también, no tan llamativo, pero sí también en cuanto a los diagnósticos. Es cierto, no tanto en Galicia o en la mayoría de España, pero sí es cierto que en otros países, también debido a que muchos sistemas sanitarios quebraron, pues dejó de apuntarse, digamos, los casos, ¿no? Incluso también hubo un retraso diagnóstico en algunos sitios. Aquí eso lo hemos estudiado específicamente y hemos demostrado que no lo hubo, pero sí que en algunos países. Entonces, esto que digo de esa disminución tan drástica, hay que valorarla en cada sitio. Aquí, desde luego, la valoramos muy positivamente porque no hubo esa disminución en los diagnósticos ni los retrasos diagnósticos que pudo haber en otros sitios y realmente la mascarilla funcionó, está claro. Y algo positivo tiene que tener la pandemia. Sí, es verdad, algo positivo. Sí. Quería preguntar por Galicia, o sea, ¿cuál es nuestra foto, ¿no? Si afectaba más en Galicia que el resto de España y actualmente cómo estamos. Bueno, esa es una pregunta que me hacen siempre y realmente no es tan fácil de responder. Realmente si cogemos los datos crudos de todas las autonomías, la tuberculosis es una enfermedad de declaración obligatoria. Teóricamente todo el mundo tiene que declararla, se registra y los sistemas de salud pública los publican. Si cogemos esa foto, pues resulta que estamos mal. Somos de los que más tuberculosis tenemos en España. Por supuesto, comentando lo que decía antes, ha disminuido mucho, pero somos los que más tenemos. La media en España está en torno a 9 casos por 100.000 y aquí había hablado en Vigo pues de 14, 16, no sé exactamente ahora mismo la media en Galicia, pero andará por ahí, superior. Pero creemos que eso está sesgado, eso vamos a echarnos alguna flor. Ya dije que el programa de tuberculosis es muy bueno, no lo decimos nosotros, lo dicen las publicaciones, y una de las cosas que es muy buena del programa es el registro. Tenemos un registro excelente, se registran muy bien todos los casos, no solo los que se declaran obligatoriamente, sino casos que no se han declarado, se buscan casos para registrar, se hace una búsqueda, se llama una búsqueda activa, pues muy exhaustiva. Entonces creemos que tenemos más casos porque sabemos mejor que los demás lo que tenemos. A veces nos llama la atención que otras zonas sin programas o con programas mucho peores que tengan menos casos. Probablemente es que lo hacemos muy bien. Apuntan más. Entonces apuntamos más. Probablemente sea eso. Sí. Y luego también una curiosidad territorial.
En los inicios, Vigo y Coruña, que son las más pobladas, tenían más casos, pero esto creo que ya no es así, ¿no? ¿Cómo es? Al haber cambiado el perfil del paciente con tuberculosis, claro, estas localizaciones de grandes aglomeraciones urbanas, trabajadores, gente, colegios, universidades, etcétera, como ya no tenemos ese perfil, hay zonas menos pobladas, más rurales, con más envejecimiento de la población, que han ido aumentando la incidencia. Entonces, realmente Vigo ahora, que fue la cabeza, por desgracia, ¿no?, de casos, pues no sé exactamente la posición, no tenemos ahí un ranking, pero ha disminuido mucho, ha aumentado mucho en áreas, por ejemplo, de Orense o de Lugo, con poblaciones más envejecidas y bueno, ese otro perfil que decía, claro. ¿no? Y ya a modo de conclusión, como neumólogo, quería preguntarle pues, qué consejo nos daría para prevenir esta enfermedad y otras como el COVID, otras respiratorias como el COVID, ¿no? Bueno, algunas cosas ya son de dominio público, ¿no? Pero con respecto a la tuberculosis, siempre lo que hemos machacado es que cuando una persona tiene síntomas respiratorios tipo catarro, tos, expectoración, que dura tiempo y que no desaparece con el tratamiento habitual de un catarro, que acuda a su médico. Y es muy importante que hagamos una radiografía de tórax. Las tuberculosis van a producir lesiones que vamos a ver en una radiografía de tórax. Y lo importante de la tuberculosis, como decía al principio, es no demorar el diagnóstico. Cuando nosotros demoramos el diagnóstico, vamos a tener muchas personas de nuestro entorno, laboral, escolar, familiares, que se van a poder infectar y enfermar. Diagnósticos rápidos, y para eso contamos también con el conocimiento del paciente. Sintomatología respiratoria, sobre todo tos, expectoración, que dure más de 2-3 semanas, acudir siempre al médico y que haga una radiografía de tórax. Con respecto al coronavirus ya sabemos, pues lo mismo, ¿no? También lo mismo, lo que pasa es que bueno, el coronavirus es una enfermedad aguda, tiene un comportamiento completamente diferente y lo único que coincide es que se transmite de la misma manera. A distancia social, mascarilla, estas cosas que ya sabemos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues nada, encantado, muchas gracias.